Mañana lunes 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco y hay una enfermedad que se deriva principalmente del consumo excesivo del mismo y que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para iniciar, nos gustaría, doctor Jaime Alejandro Sánchez, compártanos por favor, ¿qué es esta enfermedad? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o por sus siglas, mejor conocida como EPOC, es una enfermedad que antes se conocía como enfisema o bronquitis crónica. Tradicionalmente, esta enfermedad se ha relacionado con el tabaquismo o con la exposición a humos. Si bien más del 90% de los pacientes que padecen EPOC son pacientes que han fumado, no es la única causa de EPOC o de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Existen otro tipo de exposiciones a humos específicamente que pueden ocasionarla. Los humos de combustión, como lo son los humos de la combustión de quemar cosas, por ejemplo, los pacientes que trabajan en fábricas como los que manejan la caña o algunas otras industrias que se dedican a la combustión de materiales orgánicos, pueden potencialmente desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Doctor Jaime Alejandro, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿Cómo podemos identificarla? El síntoma más característico de esta enfermedad es la falta de aire o disnea, que es como lo conocemos los médicos. Esta falta de aire o falta de aliento, o algunos pacientes aquí en México, falta de resollar, lo refieren, es un síntoma muy común que los pacientes presentan a la hora de hacer actividad física o de caminar, de subir una escalera, en general de hacer sus actividades de la vida diaria. Esta falta de aliento viene también acompañada de una excesiva producción de secreciones y de algo que conocemos como tos crónica. Una tos crónica es aquella tos con o sin flemas que persiste por más de 2 semanas. Nos compartía el doctor que uno de los factores de riesgo, y el más importante de ellos, es el tabaco, por lo cual la disminución de su exposición sería un aspecto muy importante a considerar para evitar el EPOC. Doctor Sánchez, ¿esta es una enfermedad mortal? O sea, ¿puedes llegar a perder la vida por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC? La enfermedad es una enfermedad potencialmente mortal que puede, con el transcurso del tiempo y el empeoramiento de la enfermedad, llegar a condicionar la muerte del paciente por diversas causas. Unas de ellas, por ejemplo, una falta de aire grave con disminución de la oxigenación y potencialmente un paro cardíaco. En algunas otras ocasiones puede ocasionar infecciones graves que lleven a la muerte del paciente y también se pueden presentar en muchas ocasiones cáncer en estos pacientes, ¿ok? Hay una prevalencia de la enfermedad en nuestro país muy alta asociada a la exposición a tabaco y a la exposición a humo de leña. Doctor, ¿y cuál sería la población que tiene más riesgo? Todos los pacientes que hayan fumado en el transcurso de su vida y que hayan pasado de los 40 años son pacientes potencialmente portadores de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y en su caso, en el caso de tener detectada esta enfermedad, ¿cuál sería el tratamiento más eficaz en contra de la misma? Dejar de fumar. Esto retrasa la evolución de la enfermedad y reduce la mortalidad de los pacientes. En algunos casos, el tratamiento con algunos medicamentos que se llaman esteroides inhalados también puede ser beneficioso, pero solamente debe de ser usado por indicación de un médico neumólogo o un médico con experiencia en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, amigos, sin duda una plática muy interesante, muy productiva también, muy provechosa. Muchas gracias, doctor, por venir a este espacio a hablarnos de esta enfermedad. ¿Algo más que desee compartirnos antes de concluir? Les quisiera decir que todo paciente con síntomas respiratorios como falta de aire, tos, opresión en el pecho, silbidos, mucosidad, problemas para subir o bajar una escalera y que haya tenido antecedentes de haber estado expuesto a humos o cigarrillo, debe de acudir con su médico neumólogo lo más pronto posible y solicitar la realización de una espirometría. Es de suma importancia para el diagnóstico de la enfermedad.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Jaime Alejandro Sánchez Gutiérrez, neumólogo. Gracias por acompañarnos esta noche en Jalisco en la Hora Nacional. Con el doctor Jaime Alejandro platicamos de la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esto se padece a consecuencia del tabaquismo. El lunes 31 de mayo...